Señores estudiantes, buenos días. Espero que se encuentren bien. Yo soy el docente asignado con ustedes en la cátedra de neurología, José Lara. Y vamos a tratar este primer tema acerca de imagenología, en lo concerniente a una inducción a la tomografía axial computarizada. Como historia, les recordaré que Hansfield, un inglés, fue el que lanzó, se puede decir, la tomografía al mundo en cuanto a un método exquisito, una novedad para el diagnóstico del cuerpo y más aún a nivel de la parte encefálica. Fue en 1973, como ustedes pueden observar. Fue ganador de un premio Nobel. Y esto no para en cuanto a la tecnificación, en cuanto a la mejor calidad de imagen. Entonces se comenzaron a hablar de generaciones. Actualmente estamos en la cuarta generación de tomógrafos. Entiéndase que las primeras generaciones, comparativamente con los actuales tomógrafos, en los tomógrafos de primera generación las imágenes daban mucho que desear, tenían una serie de limitaciones, pero cada vez que se fue perfeccionando, modificando, progresando en la calidad de imagen, se logró obtener una serie de mejorías en este aspecto. Un tomógrafo consta de ciertos aspectos. Ustedes podrán apreciar aquí en esta imagen. Tenemos una camilla donde se acuesta el paciente, la cual puede desplazarse hacia abajo, hacia arriba, hacia adelante, hacia atrás, ¿ya? Para permitir una ubicación exacta del cuerpo. Esta caja grande que ustedes ven aquí con un centro perforado tiene ahí ustedes ven una ranura por donde salen los rayos X, ¿ya? Acá tenemos los elementos de procesamiento computarizado y por último la consola desde la cual se ordenan tanto al paciente, ¿no? Se le avisa cuando se necesite, por ejemplo, que el paciente no se mueva, que no respire, etc. Este es un vidrio plomado que permite ver al paciente cuando se deba de suspender algún examen por alguna razón, cuando se deba de administrar un medio de contraste, etc. Lo cierto es que esta es una consola de comando para dar las órdenes del procesamiento tomográfico. Y les hablaba de la cuarta generación, ¿no? Aquellos que ya están más sofisticados. Antes había que haber una traslación, ¿no? Se hacían los cortes y giraban, ¿no? Eso atentaba contra la calidad de la imagen. Ya llegamos a la cuarta generación, en la que, como ustedes podrán apreciar, aquí está el cuerpo, ¿ya? Aquí está el emisor de los rayos X, y esta circunferencia con esta serie de cuadritos están aquí ubicados todos los detectores de los rayos X alrededor del cuerpo, ¿no? Lo que en cuestión de segundos permite hacer un corte rápido, ¿no? Estos son los tomógrafos de última generación. Ustedes podrán apreciar que solo gira el tubo alrededor de estos detectores, ¿ya? Y la gran ventaja pues es que eso permite acortar el tiempo del estudio y permitir una mejor calidad de imagen. Una interpretación de un estudio
en este caso imagenológico como la tomografía, debe de tener basamentos anatómicos, ¿no? Es decir, es necesario que para interpretar una tomografía de encéfalo, de cráneo, nosotros tenemos que tener conceptos claros neuroanatómicos, ¿ya? Como todo cuerpo, podemos nosotros hacer cortes coronales, aquellos que van paralelos a la sutura coronal, coronales o frontales también llamados. Los cortes mediales o sagitales, ¿no?, tienen este desplazamiento. Aquellos que, siendo sagitales, se desplazan hacia un lado o hacia el otro, se llamarán parasagitales. Y los transversales u horizontales, ¿no?, que ustedes pueden ver aquí, los horizontales son también llamados axiales. Ustedes pueden ver aquí la programación de los cortes que se van a realizar en un estudio. Previamente el tecnólogo ubica al paciente y programa los cortes. El primer corte, ¿no?, que ustedes van a ver es el órbito meatal, ¿no?, es decir, que está en la base del cráneo, que va desde el borde superior de la órbita al agujero auditivo externo, y de ahí hacia arriba los cortes se van haciendo desde la base a la convexidad dependiendo de la programación. Se suele hacer cortes más delgados en la base para que las saliencias óseas de la base del cráneo no originen muchos errores o artefactos y transgredan un poco la imagen. Aquí están viendo otra programación de cortes, lo que se llama tomograma, skew, escanograma, ¿ya?, en la que se han programado cortes de 8 milímetros, que es lo clásico, lo convencional. Bueno, uno puede ampliar o disminuirlo dependiendo del interés. Ustedes pueden ver aquí, han ampliado un poquito más los cortes más de la convexidad, ¿ya? Pero estamos viendo un escanograma, ¿no?, en la que se han programado cortes horizontales de 8 milímetros de altura. En la interpretación del estudio tomográfico, nosotros tenemos que interpretar un rango de escala, de la escala de los grises que se llama. Dentro de ese gris habrá una parte más oscura y habrá una parte más clara, más blanca, ¿ya? Por lo regular, lo más oscuro será más blando, ¿ya? Lo más blanco será más duro. En esta escala de aquí ustedes ven que el aire, que es lo más blando que encontramos en la cavidad craneana, ¿no?, o en el encéfalo, ¿no?, el aire es lo más blando que tenemos en los senos paranasales, por ejemplo, y que corresponderían a menos 1000 unidades Hadfield. Se habla de unidades Hadfield porque ustedes recordarán quien descubrió o propuso la tomografía para la investigación en salud fue este señor Hadfield, y desde ahí se hablan de unidades Hadfield. Bueno, quedamos en que lo más blando, lo más oscuro, ¿no?, corresponde a menos 1000 unidades Hadfield. Ejemplo de ellos, el aire, la grasa es otra, ¿no?, el líquido. Bueno, lo más blando que existe en la cavidad endocraniana, en el cráneo, es menos 1000 unidades Hadfield. Lo más duro y lo más blanco que se ve corresponde a más 1000 unidades Hadfield. Ejemplo de ello es la cortical del hueso, la parte más dura del hueso del cráneo, que corresponderá
a más 1000 unidades de Hanfield. Entre esos dos extremos hay una escala diversa de grises, ¿ya? Serán los tenuemente grises y se van haciendo más oscuros conforme más ablándose el tejido, y de aquí hacia acá va adoptando una imagen más clara, más blanca, conforme más se endurezca el tejido. A mitad de ella existe la de que corresponde a 0 unidades Hanfield, que sería corresponde al agua, y el agua en el encéfalo pues correspondería al líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, desde aquí, ya que es 0, todas estas que son negativas hasta llegar a menos 1000 serán imágenes hipodensas. Desde 0 aumentará su densidad, en tomografía hablamos de densidades, ¿no?, hasta llegar a más 1000, ¿no? Todas serán hiperdensas. Por lo tanto, hablaremos en la tomografía de imágenes isodensas, aquellas que están en este rango de aquí, hiperdensas, ¿no?, de aquí hacia acá, hasta llegar a 1000 unidades Hanfield, e hipodensas, de menor densidad que la del agua en este caso. Ahí ustedes pueden ver, este es el agua, que corresponde a 0 unidades Hanfield, las más oscuras, y el más oscuro será el aire, que corresponderá a menos 1000 unidades Hanfield, y hacia el otro extremo, las más claras, las más blancas, que llegarán a más 1000 unidades Hanfield, y que correspondería al hueso duro del cráneo. Lógicamente, les decía que para una buena interpretación es necesario tener ciertos basamentos neuroanatómicos, reconocer las diferentes partes del cuero cabelludo, reconocer que en el mismo hueso existe una parte más compacta y otra parte esponjosa, cuáles son esas saliencias óseas, cuáles son esas estructuras óseas de la base del cráneo, los agujeros de la base del cráneo incluso. En cuanto al cerebro, reconocer que tiene una envoltura en número de 3, que son las meninges, ¿ya? Y el encéfalo en sí, que les recuerdo que debido a la presencia de una estructura dura, una membrana dura, llamada dura madre, de las meninges, llamada dura madre, ¿no?, y que tiene la forma de una tienda de campaña, que es la tienda del cerebelo, permite dividir al encéfalo en una región supratentorial por encima de la tienda del cerebelo o por encima del tentorio, y aquellas que están por atrás y abajo del tentorio se llamarán estructuras infratentoriales, que corresponderían al cerebelo y al tronco encefálico. Habrá que distinguir la irrigación sanguínea, ¿no?, una parte venosa, una parte arterial, ¿no?, y dentro de esa parte venosa, por ejemplo, hay una circulación venosa profunda, una circulación venosa superficial, de las cuales ustedes se irán enterando. Este es un pequeño esquema para saber las diferentes capas del cuero cabelludo. Les hago hincapié de que ustedes deben de saber distinguir. El cuero cabelludo es un tejido muy sangrante. A veces le llegará en las emergencias pacientes que sangran mucho. Después de hacer una buena asepsia, tienen que saber ustedes ubicar e identificar bien la galea, que es una aponeurosis, llamada aponeurosis occipitofrontal, ¿no? Tienen que saber identificar, porque ahí tendrán que hacer puntos invertidos, y es la única manera en muchas ocasiones de cohibir un sangrado. Y aquí pueden ustedes apreciar en la parte ósea hemos hecho un corte transversal o axial del cráneo, en la que podemos distinguir 3 pisos óseos, ¿no? El piso anterior o frontal, que son el piso medio o fosa temporal,
Y esta, que es la fosa posterior, aquella que está separada hacia abajo, ¿no?, por la tienda del cerebelo, y que aloja el cerebelo y hacia adelante el tronco encefálico. El único orificio grande que existe y que comunica con esta parte infratentorial con la médula es el agujero magno occipital. Bueno, la dura madre es una estructura, una de las meninges más fibrosas que existen y que son elementos de fijación del cráneo. Recordarán ustedes que existe una parte de esta dura madre que va desde la apófisis crista galli en el ecboides hacia adelante en la base anterior del cráneo, en la línea media hacia atrás hasta hacer fusión con la tienda del cerebelo, que ustedes la ven aquí, que es la hoja del cerebro. Acá tenemos esta, que es la que separa, que se inserta aquí en el borde superior del peñasco, ¿ya?, y que separa la parte de los hemisferios cerebrales de lo que está acá abajo, que estaría acá abajo, que es el tronco encefálico y el cerebelo, ¿ya?, llamada tienda del cerebelo. Hay en el piso medio, ¿no?, hay una depresión llamada silla turca que aloja la hipófisis, ¿ya?, y también hay un diafragma de la dura madre que tapiza por encima la silla turca y que solamente deja un orificio para el paso del tallo de la hipófisis y que se llama tienda de la hipófisis. Hay otro pequeño desdoblamiento de la dura madre acá en la parte medial que correspondería a la hoja del cerebelo. Por lo tanto, la dura madre forma tabiques de fijación que separan estructuras tanto supra como infratentoriales. Aquí hablamos de lo que es supratentorial. Todo esto que está por encima de la tienda del cerebelo se llamará estructuras supratentoriales. Esto es lo que está por debajo de la tienda del cerebelo, estructuras infratentoriales. Ya. Aquí podemos distinguir la tienda del cerebelo. Este es una imagen sagital en la que para verla hemos tenido que cortar este gran manojo de fibras que es el cuerpo calloso. Hemos tenido que cortar la comisura blanca anterior, hemos tenido que cortar aquí el quiasma óptico, hemos tenido que cortar aquí el cuerpo del fornix, la comisura blanca posterior, para poder separar un hemisferio cerebral del otro, y estamos observando aquí la cara medial del hemisferio cerebral del lado derecho. En cuanto, este es un corte horizontal o axial en el que podemos distinguir una serie de estructuras llamadas ganglios de la base y en la que forma papel preponderante anatómico para separarlos la cápsula interna. Esta es la cápsula interna, que tiene un brazo anterior, una rodilla, un brazo posterior. El brazo anterior permite separar este, que es el núcleo lenticular por su forma de lente, de esta, que es la cabeza del núcleo caudado. Aquí está la rodilla de la cápsula interna y el brazo posterior, que separa el núcleo lenticular, que ya habíamos visto, de el tálamo. Bueno, hay otras estructuras ahí a ambos lados del tálamo. Está el tercer ventrículo, el ventrículo lateral, el agujero de Monro, etcétera, etcétera. Pero me interesa es que sepan que profundamente existen estos ganglios importantísimos, entre otras funciones. Son centros superiores de relevo que tienen que ver mucho con la motricidad y también receptores de sensibilidad. Y digamos que el cerebro tiene tres compartimentos. Un compartimento que es
el cerebral formado por células como son las neuronas, las neuroglías, en sí el tejido cerebral propiamente dicho. Otro compartimento que es el liquidiano, que aloja líquido cefalorraquídeo, el mismo que se encuentra dentro de los ventrículos laterales, es un ultrafiltrado de la sangre que se está formando constantemente. Así como se forma, tiene que haber un equilibrio con lo que se drena, ¿ya? Y la parte vascular, que está formado por arterias, venas, senos, arteriolas, capilares, etcétera, que son los encargados de servir de conducto de transporte de la sangre. Aquí estamos viendo unas flechas. Estos son los plexos coroideos dentro de los ventrículos, donde se forma el líquido cefalorraquídeo. Ustedes pueden ver todo esto aquí. Este es acá el tercer ventrículo. Este líquido pasará al cuarto ventrículo, saldrá al espacio subaracnoideo, ¿ya? Y estos que son los lugares principales de reabsorción del líquido cefalorraquídeo, ubicado en el seno sagital superior, las denominadas granulaciones meninges de Pacchione. Por lo tanto, estoy aquí explicando otro elemento más que tenemos que saber interpretar en cuanto al líquido cefalorraquídeo y su continente. Bueno, hay ciertos músculos de estos que se señalan aquí. Yo les daría importancia en saber diferenciar lo que es el músculo temporal, ¿no? Para que sepan distinguir después cuál es en sí el músculo temporal y cuál es distinguir de un hematoma, por ejemplo, en esa zona extracraneana. Y nos enfrentamos aquí a un primer corte de referencia. ¿Ya? Vamos a hacer imágenes desde la base, vamos a ir ascendiendo desde la base a la convexidad. Estos son cortes axiales, ¿ya? Y ustedes podrán ver aquí en la parte anterior, ¿no? Uno de los elementos más hipodensos que hay son los espacios a nivel del hueso frontal, que son los senos frontales, ¿no? Estamos en el corte más bajo del cráneo. Vamos a ir viendo estructuras desde la línea media hacia afuera y desde adelante hacia atrás. En la periferia seguimos viendo esto que correspondería al hueso frontal. Estamos aquí cortando transversalmente las órbitas. Aquí se alcanza a distinguir el globo ocular, acá algo del nervio óptico hacia atrás. Esta es la fosa temporal, donde se puede ubicar el músculo temporal, ¿ya? Hay otra estructura muy aireada más hacia atrás que correspondería al seno etmoidal, ¿no? Etmoidal, parte del etmoidal, y más hacia abajo el esfenoidal. Aquí se ve un cierto, en este corte, un cierto fragmento de la base frontal, ¿no es cierto? Aquí alcanzamos a ver esto que correspondería a las fosas temporales y podemos observar parte del lóbulo temporal. Seguimos avanzando hacia atrás. Este sería el conducto auditivo del peñasco. Estas estructuras aireadas que se encuentran en el hueso temporal correspondería a las celdillas mastoideas, ¿ya? Acá se alcanza a ver ya ciertas estructuras de la fosa posterior. Esto que correspondería al bulbo raquídeo, ¿ya? En el centro, algo apenas perceptible del cuarto ventrículo, los hemisferios cerebelosos. Todo esto acá que es la concha occipital, ¿no? Y este, en términos generales, es el primer corte, el más basal. Iremos ascendiendo otros cortes. Ustedes pueden ver, ahora estamos un poco más hacia arriba. Ya no vemos, por ejemplo, el conducto auditivo externo. Y ahora vemos todo el lóbulo frontal en su máxima expresión. Y aquí entre ambos hemisferios cerebrales, en la región frontal, tenemos una cisterna que es la cisterna interhemisférica, ¿no?
aquí en este lugar, que en unos se verán mejor que otros. Conforme avanzamos en edad, les recuerdo, nuestro cerebro se va volviendo como pasa, se va atrofiando. Eso se llama atrofia fisiológica por envejecimiento. Y entonces habrá muchos espacios, muchos cisternas que se irán manifestando más ampliamente gracias a la atrofia que les explico. Aquí apenas se alcanza a ver lo que es la cisura de Silvio, que separa el lóbulo frontal del temporal. Aquí la cisura de Silvio, ¿ya? Y aquí esta área de la zona celar, incluyendo la hipófisis. Les recuerdo que a ambos lados de la hipófisis y en sentido anteroposterior se desplaza un seno importante, aquí en este lugar, aquí, ¿no? Que es el seno transverso, que aloja la arteria carótida y varios pares craneales que tienen que ver con la sensibilidad de la cara y con el movimiento ocular. Ese seno cavernoso, que ya lo estudiaremos más profundamente, tendrá como límite anterior la hendidura esfenoidal y como límite posterior el vértice del peñasco. Algo se alcanza a ver el peñasco. Es importante que ustedes sepan que una buena tomografía es cuando ambos peñascos se ven igual de ambos lados. Cuando se ve un peñasco solo de un lado y no del otro, quiere decir que la cabeza está inclinada, y eso nos puede exponer a que hagamos un error de interpretación, porque eso originaría ciertas asimetrías. Aquí tenemos el tronco encefálico, hacia adelante la protuberancia, este puntito de aquí seguramente será la apófisis basilar, todo esto aquí que es el cerebelo, aquí el cuarto ventrículo, la concha occipital. Esta estructura que ustedes ven aquí, que a veces se continúa hacia acá, ¿no? Es error para principiantes. A veces consideran que todo lo que se ve acá un poco más claro es a veces me llaman como que si tratara de un hematoma epidural, ¿no? Es el seno transverso de uno y del otro lado que desembocan en este de aquí, que es el seno simoideo, el seno simoideo, que de ahí se dirige hacia abajo en forma de S, por eso se llama simoideo, a buscar el agujero rasgado posterior. Del agujero rasgado posterior hacia abajo se llamará yugular. Sigamos avanzando, seguimos ascendiendo. Ya ahora podemos ver estructuras nuevas. Ahora ya vemos los cuernos anteriores, los ventrículos laterales, ya formando la pared lateral del cuerno anterior del ventrículo lateral. Esto que se ve aquí un poquito hiperdenso corresponde a la cabeza y al núcleo caudado, ya. Aquí iría hipotéticamente lo que es el brazo anterior a la cápsula interna y el brazo posterior a la cápsula interna, ya. Entonces esta zona correspondía al núcleo ventricular, y esto de acá ya veremos un mejor toma al tálamo de un lado y el tálamo del otro, que limitan al tercer ventrículo. Hacia atrás, estas cisternas muy importantes, y toda cisterna está llena de líquido cefalorraquídeo que rodea al tronco encefálico, ¿ya? En la interpretación tomográfica de pacientes con crónico hipertensivo es muy importante la permeabilidad de esta, que es una cisterna peritroncular, ¿ya? En este caso la parte posterior del mesencéfalo, o también llamada cisterna ambiens. Acá habría de estar una cisterna que es la interhemisférica en su parte posterior, que separa ambos lóbulos occipitales. Ya aquí vemos un corte más superior, ¿no? En la que aparece esta cisterna aquí, ¿ya? Aquí dice tercer ventrículo, pero eso no corresponde al tercer ventrículo. Esta es una cisterna que está circundando a toda la parte dorsal del mesencéfalo, ya en su unión con el diencéfalo, ¿no? Esta es una cisterna metatalámica, ¿no? Aquí vemos la glándula pineal, ¿ya? Entonces esta es una cisterna. Las otras estructuras pues
no son estructuras nuevas. Lo que llama aquí la atención es esto, sí, aquí estaría viéndose apenas la parte posterior del tercer ventrículo. Esta membrana de aquí separa los cuernos anteriores de ambos ventrículos laterales y se llama septum pellucidum. Y aquí en la parte inferior debería de verse como unos puntos los pilares anteriores del fornix. Bueno, aquí está todo el cuerpo del ventrículo lateral en su porción anterior, que es el cuerno anterior, el cuerpo propiamente dicho y la parte, el cuerno posterior del ventrículo lateral. ¿Sí ven? ¿Ya? Este es un corte realizado, por lo tanto, a nivel del cuerpo de los ventrículos laterales, ¿no? Que deben ser simétricos, que deben de encontrarse formando una armonía con el resto de estructuras y en relación con los otros cortes previamente hablados. Lo que está aquí dentro de los ventrículos, ¿qué sería? El líquido cefalorraquídeo. ¿Y cómo se ve la tomografía? ¿Qué es? ¿Hipodenso, hiperdenso o isodenso? Esto es hipodenso. Hablando tomográficamente, una estructura isodensa es aquella, tomográficamente a nivel cerebral, una estructura isodensa es aquella que guarda los valores de densidad o más cercanos o más una gran similitud con el tejido cerebral. Esta es el cráneo, es una estructura hiperdensa que tiene más de 1000 unidades Hanfield. Esta es hipodensa y habrá otras estructuras que sean isodensas en relación al tejido cerebral. Este ya es un corte más superior, los ventrículos siguen conservando su simetría, pero como vamos ascendiendo se los ve más pequeños, comenzarán a aparecer los surcos y cisuras corticales, ¿ya? Esta es una persona joven, seguramente una persona por encima de los 50, 60, ya se deberían ver más pronunciados estos surcos y cisuras a nivel de la corteza cerebral. Esta zona correspondería a los lóbulos frontales. Esto en realidad es todo esto el lóbulo parietal. Los lóbulos temporales quedaron hace rato muy abajo, nosotros estamos en cortes superiores, por eso vemos aquí la parte frontal, la parte parietal y la parte occipital. Ya, solamente en los cortes más bajos se podrían ver la parte temporal y en ese caso no se vería la parte parietal. Ahora, como estamos en cortes superiores, podemos ver el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, no así el temporal, que sí se observa en cortes más inferiores. Acá sería para distinguir esta diferencia de coloración. Ustedes ven esta zona un poco hipodensa, que correspondería a la sustancia blanca o centro oval, ¿ya? Y lo que está a la periferia, que es más moderadamente de mayor densidad, que correspondería a la sustancia gris. En la línea media está al lado del cerebro, ya aquí hipotéticamente debería estar el seno sagital superior, ¿no? El seno sagital superior se desplaza en el borde de inserción de la hoja del cerebro, ¿no? A lo largo, ahí está el seno sagital superior, y lógicamente en un corte transversal lo veríamos adelante y lo veríamos atrás por ser un corte transversal. Aquí ya vemos francamente la aparición de los surcos que les dije, surcos y cisuras, ya, de los diferentes lóbulos. Para evitar ciertos errores de interpretación, hay clasificaciones que son normales. Estamos aquí apreciando los plexos coroideos calcificados que sobresalen a este nivel. En muchos casos, no en todos, se los podría observar. Estamos en un corte axial, bien bajo, algo se ve los lóbulos temporales. Este es el tronco encefálico, aquí podría verse la arteria basilar, el cerebelo en su parte muy inferior, protuberancia occipital interna, esto que es el peñasco.
Aquí podemos observar cómo estas estructuras acá más periféricas del cerebro no sufren modificación alguna, no sufren compresión ni desplazamientos, lo que nos lleva a la conclusión que esta diferencia de los ventrículos de uno y otro lado, que se llama una asimetría ventricular, podría ser de tipo congénito. Otra de las clasificaciones normales en un individuo adulto, acá ustedes pueden ver en este individuo ya se ven mucho más los surcos y fisuras, ya, ventrículos laterales, tercer ventrículo, y en la parte posterior del tercer ventrículo esta clasificación normal de la línea media, que correspondería a la glándula pineal, y estas otras dos clasificaciones, en este caso en los cuernos posteriores de los ventrículos laterales, que corresponden también a plexos coroides clasificados. Ya les había dicho que la edad tiene que ver mucho con la presencia, la mayor o menor presencia de los surcos y fisuras. Aquí estamos viendo un cierto grado de atrofia, a lo mejor fisiológica, ¿no? Que permiten ver una gran insinuación de estos surcos y fisuras, ¿no? En un individuo añoso. Se dice que hay otros motivos ya patológicos, hay las atrofias fisiológicas por edad, pero también hay las posteriores a problemas de alcoholismo, pacientes que han sufrido procesos infecciosos, que insinuarían más la presencia de estos surcos y fisuras. No se olviden que tenemos que aspirar a encontrar siempre elementos simétricos. Bueno, no es una gran toma, pero seguramente es para ver la línea media si no está desplazada para uno u otro lado. Aquí estamos señalando una lesión medial, pero la línea media parece sí está conservada. A diferencia de esto, en lo que hay una lesión frontovasal derecha con edema perilesional, esta lesión es muy bien encapsulada, es hipodensa, aloja líquido, ¿no? Y es compatible con un absceso. Este absceso es un proceso ocupativo que está originando, ustedes ven un desplazamiento de la línea media, uno tiene que decir la línea media está desplazada, qué sé yo, 0.5 centímetros, etcétera, a costa de la presencia de un proceso ocupativo encapsulado, quístico, con un gran edema perilesional que desplaza el sistema ventricular, que amputa el cuerno anterior del ventrículo lateral derecho y que modifica el sistema ventricular desplazándolo de derecha a izquierda. Cuando existe un edema cerebral, entre otras cosas, se nos hace difícil distinguir las estructuras. Se borran los surcos y fisuras por la hinchazón, ¿no? Comienzan a disminuir el grosor de las cisternas, ¿ya? Entonces uno, correlacionando también con el paciente con la edad y dependiendo de eso el diámetro de los ventrículos que debería tener, y los encontramos disminuir de tamaños, pérdida de la diferenciación de los ganglios de la base, desaparición de los surcos y fisuras por el edema, ¿no? Y una hipodensidad difusa que nos sugiere la presencia de un edema generalizado. Miren, cuando ya hablemos de procesos herniarios, ¿qué estamos viendo ahí? Tenemos una pieza anatómica invertida, ¿ya? Esto de aquí sería la parte basal, ¿ya? Esto es la parte posterior del encéfalo, el cerebelo. Esta es una pieza anatómica cadavérica, pero que está muy bien tratada. ¿Y por qué se ve esto? Esta impregnación aquí, ¿ya? Este es el bulbo raquídeo. Este individuo seguramente tuvo un severo cráneo hipertensivo a nivel supradentorial que desplazó las estructuras infratentoriales, obligando a que en el agujero magno
el cerebelo pugne, el cerebelo está abrazando a las amígdalas, ¿no? Entonces lo obligó a que descienda por el agujero occipital y dejó aquí impregnado, aquí vendría el agujero occipital, y estas estructuras que no deberían de estar por dentro del agujero occipital, no, fueron descendidas, lo que se llama una hernia de las amígdalas, lo que comprimió a esto que es el bulbo raquídeo, donde se encuentran los centros cardioneumoentéricos, ¿no? Y seguramente originó un paro cardiorrespiratorio irreversible por la compresión de las amígdalas contra el bulbo raquídeo. Dentro de los procesos malformativos, por citar algunos, normalmente esta estructura que es la amígdala cererosa tiene que estar por lo menos unos 3 centímetros por encima de una línea trazada de aquí a acá, que es el agujero occipital, ¿ya? Cuando esta comienza a descender, ¿no? Va a originar un proceso malformativo conocido como Arnold-Chiari. Por lo tanto, ¿qué es el Arnold-Chiari? No es otra cosa que el desplazamiento o elongación de las amígdalas por debajo del agujero occipital, pudiendo originar compresión de estructuras vulvares, medulares, acá originar una siringomielia. Syrinx parece una flauta, ¿ya? Por citar un proceso malformativo. En cambio acá llama la atención dos cosas. Una, un proceso ocupativo en fosa posterior, porque fosa posterior será desde cuando ustedes comienzan a ver los peñascos, hacia adelante está desplazado hacia adelante la protuberancia, está implícito el cerebelo, ¿ya? Como esto está taponando el cuarto ventrículo, está originando una dilatación de los ventrículos laterales, es decir, una hidrocefalia, ¿no? Y este es un proceso ocupativo ubicado en la fosa posterior, posiblemente un ependimoma, ¿no? Que está bloqueando el cuarto ventrículo y originando la hidrocefalia. Acá en cambio tenemos esta es una resonancia magnética, bueno, pero con fines de saber cómo se ubican las estructuras anatómicas. Este es un corte coronal y el de acá este es un corte axial. Ubicación de esta patología está ubicado a nivel del llamado ángulo pontocerebeloso. Seguramente este individuo comenzó a presentar hipoacusia, después seguramente tuvo un facial periférico, ya, porque el séptimo y el octavo casi salen juntos, ya, y como comprime, ustedes ven el cerebelo, seguramente comenzó a presentar una ataxia hacia el lado derecho. Este es un tumor, el más frecuente tumor extraaxial de fosa posterior, seguramente un schwannoma auditivo, ¿no? Acá en cambio este es un tomógrafo de una de las primeras generaciones. Vemos proceso ocupativo de línea media, que en realidad debería verse un poco más hipodenso, algo quístico, ya debería verse algo quístico, pero aquí se lo ve muy denso dependiendo del contenido que tenga, de la densidad, ¿no? Pero que correspondería es a un quiste coloide que se ubica en la parte anterior del tercer ventrículo, taponando los agujeros hemorros y dilatando, originando una hidrocefalia biventricular en muchos casos. Acá atrás se ve en la parte posterior del tercer ventrículo esta que es la glándula pineal calcificada, y esto de acá que son los cuernos posteriores de los ventrículos laterales que están dilatados. Este es un corte coronal de un quiste coloide. Miren la estructura, es una estructura un tanto densa, gelatinosa, ya que se desarrolla en la parte anterior del tercer ventrículo. El cuerpo calloso, corte coronal, lógicamente, cisura interhemisférica, ¿ya? Aquí estamos viendo dos lesiones a nivel, en la parte anterior del tercer ventrículo, un quiste coloide, y en la parte posterior que estamos viendo a un
tumor pineal. Ambos originan hidrocefalia, como ustedes pueden apreciar, son tumores de línea media, el uno anterior y el otro posterior. Y este es un proceso ocupativo tumoral que hace contacto con el hueso, la gente de su envoltura, y hace contacto con el hueso, ¿ya? De los más frecuentes, este es un tumor que en ocasiones puede llegarse a calcificar, pero que aquí se lo ve hiperdenso, no es importante, esto que hace contacto acá con el hueso, y que se trataría de un meningioma frontal izquierdo. Otro meningioma, y digo que es meningioma porque forma esto que es la cola dural, que es muy característico y que está pegado al hueso, ¿no? Un meningioma de la superficie dorsal del cerebro, ¿no? Acá tenemos otro posible meningioma. Hay diferentes tipos de meningiomas. Adosa al hueso y gran edema perilesional desplazando el sistema ventricular hacia el lado contrario y hacia atrás. Aquí tenemos otra estructura paracelular, ya seguramente va a dar una farmaparesia de los nervios que van hacia esta órbita, ya. Podría tratarse de un meningioma, y si complementariamente se hace una arteriografía, habría que descartar la posibilidad de un aneurisma de la carótida intracavernosa. En todo caso, ha tenido una capacidad de erosión, en la periferia tiene calcificaciones, ¿ya? Lo que indica su cronicidad, ¿ya? Y esta es una imagen que jamás nos podemos olvidar, que pinta todo el sistema espontáneamente. Aquí esto se pinta, pero no por medio de contraste. Esto se pinta porque la sangre ha sido suficiente para pintar todos los espacios cisternales. Mire cómo se dibuja aquí la protuberancia en su parte superior, estas cisternas peritronculares, ¿no? Se pintan a costa de la presencia de sangre. Y cuando se ve una imagen así, hasta que se demuestre lo contrario, es secundaria a una ruptura de aneurisma. Bueno, y considerando lo que corresponde a este es un corte coronal, este es el seno longitudinal superior, las granulaciones meninges de Paccioni, donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo. Esta es la cisura interhemisférica, ¿ya? Hay ciertas venas emisarias que comunican el seno con la parte externa del cráneo. Todo esto aquí es el cráneo, ¿ya? Aquí podemos ver la hoz del cerebro de la dura madre, el seno longitudinal superior, aquí recorriendo todo la parte superior de la hoz del cerebro. Están interconectados todos estos senos. Aquí, donde normalmente se ubican los ganglios, la base, de ahí procede la circulación venosa profunda, que desemboca en esta, que sería la gran vena de Galeno, que luego se introduce por encima de la tienda del cerebelo, se introduce con el nombre de seno recto, ¿ya? Y se interconecta con la prensa de aerófilo y los otros senos. Esta es una imagen de una arteriografía en su etapa venosa de senos, ¿no? Estamos viendo la región posterior izquierda, como se ve aquí. Aquí está la tórcula, aquí está el seno transverso de un lado y el del otro, que a manera de S se dirige hacia abajo a buscar acá el agujero rasgado posterior, se llama seno sigmoideo. Aquí podemos ver estas meninges, la dura madre, la más gruesa, la aracnoides y la pía madre que va pegada. Aquí por fuera de la dura madre se originan expensas de esta arteria que irriga la dura madre, la meningia media, los hematomas epidurales, y por debajo de ella los hematomas subdurales, ¿ya? Este es un hematoma extracraniano, por fuera del cráneo y por debajo de la galea, ¿ya? Que dependiendo cuando hay traumas tangenciales,
se originan estas colecciones sanguíneas por fuera del cráneo y que se llama hematoma subgaleal. En cambio, aquí viene la dura madre, ¿ya? Y por fuera de la dura madre, estos coágulos que pueden matar a un paciente por la compresión del cerebro y que corresponden a un hematoma epidural. Esto es un sangrado subaracnoideo que se presenta en los aneurismas. Esto es un sangrado epidural. Este es un sangrado subdural, ¿ya? Y miren cómo las colecciones en un corte coronal cómo originan desplazamientos, reacomodos de estas estructuras, protrusiones, herniaciones. Aquí hay una hernia uncal, aquí hay una hernia de las amígdalas cerebelosas que originadas por un mismo coágulo. Aquí tenemos las características de un hematoma epidural, porque casi siempre una persona joven se rompe la meningia media, ¿ya? Y desplaza por fuera de la dura madre. Esta colección se origina, es biconvexo, de origen arterial, personas jóvenes, ¿ya? Estos son hematomas epidurales. Este de aquí, gran desplazamiento de línea media. Este es un subdural por debajo de la dura madre, ¿no? Que a diferencia del otro, este es cóncavo. Bueno, los hematomas pueden ser de acuerdo a su edad. Mientras más agudo sea, más blanco será. Todo hematoma, toda colección de sangre origina una deterioro, de una metabolización del sangrado, y conforme se avanza en tiempo se va oscureciendo debido a la metabolización de las sustancias férricas, que es la que le da el color blanco al hematoma. Entonces hablaremos de hematoma hiperagudo en el primer día, ¿no? En menos de 6 horas lo veremos blanco. En cambio, una vez que al hematoma crónico, que ha pasado más de 15 días, lo veremos hipodenso. Miren, este es un hematoma casi isodenso, este es un hematoma hipodenso, ¿ya? Aquí este hematoma tiene un efecto hematocrito que le llaman, ¿no? Esta parte anterior es hipodenso, y todas las sustancias férricas que declinan hacia atrás permiten verlo hiperdenso, ¿ya? Aquí, a no ser porque nos están poniendo esas flechas, distinguiríamos con mucha dificultad la presencia aquí de un hematoma subdural. Todo esto aquí, de aquí para acá, es un hematoma subdural. Estos hematomas subdurales ya van más camino de la cronicidad. Mientras más crónicos, más oscuros, más hipodensos. Y en los hematomas subdurales hay que tener muy en cuenta, lógicamente correlacionando con la clínica del paciente, ¿no? Si este hematoma, se trata de un hematoma epidural, pero si ese paciente tiene fiebre, dolor de cabeza, déficit contralateral y prima un antecedente infeccioso, posiblemente de oído o de senos paranasales, sinusitis, ¿no? Hacernos pensar en que esto sea una colección de pus llamado empiema. Y esta es una manera de medir los hematomas, ¿no? Se trazan los diámetros más pronunciados, ¿ya? Tanto en sentido anteroposterior como en sentido transversal. Se cuentan los diferentes cortes en la que aparece el coágulo, en los diferentes cortes tomográficos. Ya ustedes ven que de manera perpendicular se mide en centímetros el diámetro mayor, el diámetro menor, en cuántos cortes aparece el hematoma. Entonces se multiplica A, B por C y el resultado se divide para 2, lo que da un aproximado en centímetros cúbicos de cuánto contiene este hematoma. Las hernias, aquellas que se meten por debajo de la hoz del cerebro y que desplazan
Circunvolución del cíngulo dará como efecto una hernia singular o subfacial en ambos lados. Esta a costa de un tumor y esta a costa de un hematoma sudural. ¿Ya? Aquí ustedes pueden ver un corte coronal, cómo se desplazan las estructuras, ¿no? Hacia el lado contrario. Aquí está el origen del problema y modifican todos estos compartimentos. Esto se desplaza para abajo, la hernia uncal, esto se desplaza por dentro del agujero occipital. Entonces es una hernia en las vías cerebelosas, y por debajo del lado del cerebro las subfaciales. Y los territorios, ¿no? Esto de aquí está irrigado por la cerebral anterior. Esto es el mayor territorio del hemisferio cerebral a cargo de la cerebral media, y esto, el lóbulo occipital paramedial, ¿no? a cargo de la cerebral posterior. Aquí tenemos un infarto que respeta este territorio de la cerebral anterior y que respeta bastante el territorio cerebral posterior. Entonces es un infarto de cerebral media. Sin embargo, no están comprometidos las regiones más profundas, que también están a cargo de la cerebral media. Esto es un infarto a costa de las ramas posteriores de la cerebral media del lado derecho. Ya es crónico. ¿Por qué digo que es crónico? Porque ya origina esto una atrofia, y no está al inicio. La isquemia busca espacio, se expande. Ya cuando pasa el tiempo se retrae, y esa retracción obliga a que pasivamente este cuerno posterior del ventrículo gane espacio. Acá tenemos otras imágenes correspondientes a abscesos cerebrales. Bueno, señores, después de un breve receso, vamos a continuar con la interpretación de la columna cervical. Les digo que he observado que muchos colegas ya médicos experimentados no tienen un real conocimiento de lo que es la interpretación de la columna cervical. Es conveniente, lógicamente, tener basamentos anatómicos para correlacionarlo. Ustedes pueden apreciar aquí esta, que es la primera vértebra cervical, que guarda las características de todas las vértebras de la región, pero que principalmente está conformada por el cuerpo vertebral, por estos agujeros, por estos agujeros, que es por donde están atravesados por la arteria vertebral, ¿ya? El segundo segmento de la arteria vertebral. Estas son las láminas, la apófisis espinosa, que es bífida, ¿ya? Y esta vértebra es cervical y sus características. Aquí pueden ver cómo las vértebras se van superponiendo para formar la columna, ¿ya? Y este es el atlas, ¿ya? El atlas tiene un arco anterior, tiene un arco posterior, y aquí hay un ligamento, que es ligamento transverso, es aquel que sostiene a la apófisis odontoides, que va aquí, ¿ya? Porque ustedes pueden ver, el atlas no tiene cuerpo, sino que está reemplazado por aquella estructura llamada apófisis odontoides a forma de diente, que procede de la segunda vértebra, ¿ya? Aquí atrás va el bulbo raquídeo. Cualquier situación que haga que el atlas desplace al bulbo raquídeo y comprima al bulbo raquídeo, pues es paro cardiorrespiratorio irreversible, ¿no? Esa es la relación que existe entre el axis y el atlas. El atlas es el que está en rojo, ¿ya? Esta es la correlación
es arco anterior del atlas. Esta es la apófisis odontoides que va desde el axis. ¿Ya? Bueno, y hay ligamentos que fijan también otros ligamentos, cuerpos vertebrales, disco intervertebral, ¿ya? Pero por delante de la columna va el ligamento longitudinal anterior, por detrás del cuerpo de las diferentes vértebras va el ligamento longitudinal posterior, y tapizando las láminas de las vértebras van los ligamentos amarillos, que en realidad tienen esa coloración. Bueno, ustedes pueden ver aquí una imagen en la que vamos viendo la cadencia, la ubicación de los cuerpos, y aquí, miren, hay este desplazamiento hacia atrás, ¿ya? Podemos hablar de listesis. Esta es una anterolistesis, esta es la segunda, tercera, cuarta, quinta anterolistesis de la quinta vértebra cervical, ¿ya? La relación entre la apófisis odontoides del axis y el arco anterior del atlas, tiene que haber una relación más o menos de separación de 2 milímetros. Cuando está aumentado esto, no nos sugiere ya alguna alteración, pero 2 milímetros es la relación de separación entre esta, que es la odontoides del axis, y el arco anterior del atlas en una vista lateral, ¿no? Aquí estamos 2 a 3 milímetros, ¿no? La separación normal del arco anterior con la apófisis odontoides, ¿ya? Otros ángulos. Aquí vemos cómo aquí ha habido un aplastamiento con una fractura en cuña de esta vértebra, ¿ya? Las otras están conservadas. Este es el espacio discal, cuerpo vertebral, ¿ya? Es importante para la interpretación radiográfica considerar estos diferentes líneas. Hay una línea que forma parte de la parte anterior de los cuerpos vertebrales, donde va el ligamento longitudinal anterior. Esta está conformada, esta línea, por la parte posterior de los cuerpos vertebrales, ¿ya? Y que está ocupada aquí en relación con el ligamento longitudinal posterior, ¿ya? Entonces tenemos que ver la cadencia, la curvatura, la alineación, la separación de los cuerpos vertebrales que estén adecuados, ¿no? Entre esta línea, la primera y la segunda, ¿no? La línea A y la línea B. Después viene otra línea, otro espacio entre el B y C, que tienen que estar en relación con los macizos articulares, ¿ya? Y en realidad este es el espacio que va a estar ocupado por la médula. Y por último, la D, que corresponde a la parte más posterior de las apófisis espinosas, ¿ya? Esta es la odontoides, que está un tanto desplazada hacia atrás, ¿no? En este caso, esta es una radiografía con apertura oral en la que vemos a la apófisis odontoide vista de adelante con una pequeña fractura en el ápice, ¿ya? Lógicamente tiene que haber para una radiografía lateral de columna cervical que es muy informativa, tiene que insistírsele al tecnólogo que haga una tracción de los hombros o de los brazos hacia abajo. Si el paciente está de pie, se le pone que sostenga unos pesos en las manos, o si está acostado, traccionar los brazos para descolgar los hombros e impedir que impida ver, es decir, y permitir que pueda verse los cuerpos vertebrales inferiores, ¿ya? Entonces esas son las líneas vertebrales: la anterior, posterior, la interespinosa y la supraespinosa, A, B, C y D, ¿no? Miren bien la correlación que debe haber: la altura de los discos, la altura de los cuerpos vertebrales, la misma curvatura. Una radiografía muy rectificada indica que hay una contractura de los músculos de la nuca, pero esta es una importante imagen
de cómo se deben de considerar estas líneas ya enunciadas. Esta otra radiografía simple. Ese espacio prevertebral que hay de aquí, que está formado por el contraste que existe aéreo de la laringe a la línea anterior o A o prevertebral, debe ser unos 4 milímetros en las 4 primeras vértebras. Cuando se aumenta ese grosor de ese espacio retrolaringio o prevertebral, debe sospecharse de una ruptura del ligamento longitudinal anterior. Ya, miren, una muy buena radiografía, pero hay una rectificación de la columna cervical. Aquí, ya viéndolo más precisamente, hay una fractura de esta articulación del macizo articular cervical, ya, pero no existe desplazamiento, afortunadamente. Bueno, importante por lo tanto el que sepan la correlación de la unión de la vértebra del axis con el atlas, el espacio retrolaringio, y las 4 líneas, la prevertebral, la cervical posterior, la interespinosa y la supraespinosa. Chao.